buenas noches a todas las personas que aquí están. Estamos en un encuentro maravilloso en torno a una canción que nos reúne, que se llama Nanas de Rosa Guarú. Y hemos invitado al doctor Hugo Chumbita, que ya se va a presentar, que nos va a contar acerca justamente del secreto de Yapeyú. Y aquí estamos reunidas integrantes de el coro Arpegio de la ciudad de Lima, Perú, con su directora Mónica Gastelumendi, y estamos Ubuntu Coral, con quien les habla, Virginia Arellano. Somos mujeres de distintos lugares. Acá tenemos compañeras de Uruguay, de distintos puntos de Argentina, y también en este proyecto hay involucradas otras mujeres que cantan desde Chile, un coro de Chile, Deo Gracias, y mujeres que vienen acompañando este proceso desde distintos lugares del mundo. Así que ahora, habiendo presentado, buenas noches, Hugo, y ahora sí lo dejo que... Bueno, gracias Virginia por permitirme participar de este hermoso proyecto, y voy a comenzar leyéndoles un fragmento de un diálogo con una testigo importante de la historia de Rosa Guarú. Rosa Guarú era la indiecita que tuvo un niño y la familia San Martín lo adoptó, pero ella siguió en la casa cuidándolo, criándolo, hasta que se fueron a Buenos Aires. El niño tenía entonces unos 3 años y le prometieron que iban a venir a llevarla a ella, pero no aparecieron más. Rosa se quedó esperando y los esperó toda la vida. Esto es lo que me decía María Elena Báez en su casa de Yapeyú un día de agosto del año 2000. Cuando atacaron y quemaron Yapeyú, se refería a la invasión portuguesa a la región de la costa del río Uruguay en 1817. Cuando atacaron y quemaron Yapeyú, Rosita se fue a la isla brasilera. Estuvo mucho tiempo allá y volvió. Levantó un ranchito por Aguapé y mantenía la esperanza de que volvieran por ella. Nunca se casó, aunque tuvo otros hijos. Le tenía un gran apego a aquella criatura. Supo que llegó a ser capitán y siempre preguntaba por él. Tenía un recuerdo suyo, una medalla o relicario que conservó hasta los últimos días, y quiso que la enterraran con ese recuerdo. Esto es lo que los tatarabuelos de María Elena le contaban a sus hijos y a sus nietos hasta llegar a ella, que fue maestra muchos años en Yapeyú y se jubiló unida con su marido Norberto Sulpo, un oficial retirado de la prefectura, que fue durante muchos años intendente municipal. En Yapeyú había un higuerón o iguapoí, como se dice en la lengua guaraní, que era el lugar a donde ella, Rosa, llevaba al niño a pasear, a jugar, a tomar aire, decía María Elena. Y ese árbol se destruyó con el tiempo, pero un retoño existe todavía dando sombra en la plaza principal del pueblo. Los relatos cuentan
que Rosita vivió hasta alrededor de 112 años. Algunos dicen un poco más o un poco menos. Y le dieron el apellido Cristaldo, según algunos, por lo que figura en algunos textos como Rosa o Juana Cristaldo, que era una forma de rebautizar a los guaraníes, a tal punto de que en aquella zona hoy no se conservan ya los viejos nombres, ¿no?, de la lengua autóctona. Viviana Cristaldo, que era una nieta de Rosita, fue una testigo muy importante para certificar cuál era el lugar, las ruinas de la llamada casa natal de San Martín, donde había nacido el niño, en la costa del río Uruguay. En esa zona de Corrientes y Misiones, no se dice quién era el padre, pero esto me lo contaron los descendientes de otra familia en Buenos Aires, la familia Alvear, cuyos descendientes, varios de ellos, conservaban el relato transmitido de generación en generación a lo largo de casi 2 siglos, ¿no?, de que el verdadero padre había sido, el padre natural del niño, había sido don Diego de Alvear y Ponce de León, un marino español que vino en la época del trazado de límites entre España y Portugal en la zona colonial de ambas potencias, exploró esa región, vivió como 30 años en la zona y es el fundador de la rama del linaje, digamos, de los Alvear en la Argentina. Otra parte de esa familia vive en España. Él, según el relato de sus descendientes, le confió a don Juan de San Martín, que era el teniente gobernador del pueblo de Yapeyú, y a su mujer, Gregoria Matorras, a aquel niño para que ingresara a la carrera del ejército en España y se comprometió a costear los gastos que ocasionara esa incorporación a la carrera militar, que no eran pocos, por cierto, porque en aquel tiempo los oficiales en su carrera de formación tenían que pagar su alojamiento, sus armas, su vestuario, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la historia, entonces, que luego un manuscrito de una nieta de don Diego, Joaquina de Alvear, refirió en un libro de manuscritos dedicados a su familia que encontramos alrededor del año 2000 en poder de un genealogista con quien lo publicamos y dimos a conocer, ¿cierto?, esta historia, abonada entonces tanto por la tradición oral como por documentos que habían quedado ocultos por el temor, digamos, a revelar un secreto que muchos consideraban desdoroso o de alguna manera, ¿no es cierto?, que empañaba la figura del libertador. Esto como parte de esos prejuicios que incluso en el seno de la familia Alvear llevaban a transmitir la referencia de que San Martín era hijo natural de don Diego, pero esto no se podía decir fuera del ámbito familiar, era un secreto de familia. Y cuando esta historia
que además era conocida, por un lado, en realidad había dos tradiciones que no se tocaban, la tradición de los viejos pobladores de la zona misionera y la tradición de la familia Alvear y otras familias patricias, porteñas, que también estaban al tanto de este tema, e incluso de algunos historiadores, ¿no?, que recogieron estas referencias, pero nunca las contaron en forma abierta, sino con muchas reservas. Bueno, sería muy largo referir todos los hilos esos por los cuales la tradición se mantuvo viva por varios carriles y llegó hasta el año 2000 cuando, digamos, pudimos hacerla pública, ¿no es cierto?, con una serie de presentaciones en congresos sanmartinianos, publicaciones periodísticas, ¿no es cierto?, y un par de libros, El secreto de Yapeyú y El manuscrito de Joaquina. El manuscrito de Joaquina es un libro que escribí en colaboración, digamos, con Diego Herrera Vegas, el genealogista que tenía en su poder el documento. A pesar de que estas investigaciones fueron auspiciadas por la Cámara de Diputados de la Nación desde 2006, y de una serie de gestiones que nos llevaron a tropezar con la oposición del Instituto Sanmartiniano y que, bueno, después de muchas vueltas que dio este tema por las oficinas del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Cultura e incluso la Defensoría del Pueblo, llegamos a hacer una acción judicial pidiendo el ADN de San Martín y de los presuntos descendientes de la familia Alvear, que podía, ¿no?, entonces resolver el enigma. También hay descendientes de la familia de apellido Cristaldo, que son, ¿no es cierto?, los sucesores de Rosa y de Victoriana, una extensa familia donde hubo también otros personajes importantes como un alcalde, una especie de lo que se llamaba el juez pedáneo de Yapeyú y otras personas que mantuvieron también, por otro lado, en secreto, ¿no es cierto?, esta tradición, en ese secreto a medias, ¿no? Bueno. Perdón, Hugo, una Sí, pregunta. ¿cómo no? La palabra que más ha sonado en este rato de estarlo escuchando es la palabra secreto. No sé si todas coinciden, pero ha sonado muchas veces la palabra secreto, ¿no? ¿Qué interés puede haber en conservar guardado un secreto como este? Bueno, hay un antiguo prejuicio que viene de la época colonial en contra de los hijos naturales, entre comillas, ¿no es cierto?, nacidos fuera del matrimonio, y existe un prejuicio que todavía no se ha disipado con respecto a los pueblos originarios y a los linajes indígenas, de los que, por otra parte, los estudios han demostrado que forman parte de la mayoría de la población argentina, ¿no?, así como ocurre incluso con mayor intensidad en otros países vecinos de Sudamérica. Pero en Argentina ha sido muy fuerte ese mito de la Argentina blanca y el racismo, ¿no es cierto?, que ha tratado de inculcar esa idea, ¿no?, de que los argentinos bajamos de los barcos, ¿no?, y que niega esa mitad autóctona que fue sin duda el componente
mucho más en la época de la Revolución de la Independencia y en la época en que transcurre esta historia, ¿no es cierto?, en víspera y después de la emancipación, donde lamentablemente, ¿no es cierto?, se logra la independencia política y durante mucho tiempo se libra también una lucha por la independencia económica, ya incluso en el siglo XX, pero donde todavía no nos hemos librado del todo de la dependencia cultural, de la concepción eurocéntrica y del prejuicio de la superioridad de la raza blanca, ¿no es cierto? Cosas que ya no tienen asidero científico ni antropológico, pero que están lamentablemente, ¿no es cierto?, en el fondo de una cultura que fue el gran pretexto de la colonización. Es la lógica del imperialismo y del colonialismo, inferiorizar a los pueblos colonizados, y eso, ¿no es cierto?, que se aplicó durante 300 años, ¿no es cierto?, de vida colonial, lamentablemente no ha terminado de ser superado en los 2 siglos y pico que llevamos del periodo independiente. Eso es lo que yo puedo decirles. La posición de algunos académicos, ¿no es cierto?, que se manifestaron sobre este tema, historiadores, ¿no es cierto?, y del Instituto Sanmartiniano, ha buscado ciertas coartadas, ¿no?, para no decir directamente, ¿no es cierto?, para no reconocer su actitud, en definitiva, racista, ¿no? Porque nosotros lo que les hemos dicho es, incluso en la voz de algunos de los propios descendientes de la familia Alvear, que es una familia, digamos, encumbrada, patricia, de cierto linaje, ¿no es cierto?, alto, algunos de ellos que lo han dicho claramente cuando nos convencimos de que esto ya debía dejar de ser ese secreto de familia. De esa manera, José de San Martín lo vemos, lo comprendemos como más argentino, porque Argentina, como el resto de los países de Sudamérica, es producto de un mestizaje, del encuentro de los conquistadores y los conquistados, y esa condición mestiza es nuestra verdadera identidad americana, ¿no? Lamentablemente, esta es una batalla cultural que tropieza con estas dificultades, con estas barreras, como les decía. Pero, de alguna manera, la poesía, los poetas lo han dicho a su manera, a su modo, ¿no?, como fue el caso de Guillermo Perkins Hidalgo, por ejemplo, un poeta correntino que escribió unos versos que yo he citado como epígrafe en mi libro, que dice: tu color es indio como el Urunday, no has nacido en vano junto al Uruguay. E incluso, por supuesto, esa magnífica cantata a Pepe Pancho de Elena Ciró, donde, como ella me contó alguna vez, la conocí unos pocos años antes de que se muriera, y me confió esa intuición que ella tuvo sin que conociera realmente a fondo, ¿no es cierto?, la tradición misionera, pero ella desde la costa del Paraná, ¿no?, como que percibía esta historia conmovedora del niño con 2 madres, como ella dice por ahí, y escribió en esa cantata algunos versos conmovedores, como aquel que dice: Rosa, guarú, corzuela,
sin estar en sazón será desazonada. Ella me refería que esto era casi una intuición, ¿no es cierto?, una revelación poética, sin tener en el momento en que lo escribía las evidencias que nosotros publicamos años después. Indio parece mi niño, cachorrito de quebracho, de un centinela en la sangre, en su pulso se oyen pasos. Hay una cantidad de versos hermosos en esta cantata, y bueno, y ustedes han rescatado esas nanas de Rosa Guarú, que por cierto han sido también tema de trabajo de otros poetas, músicos y cantores que en el folclore de la región han rescatado, ¿no es cierto?, la imagen entrañable de Rosita, que es, por otra parte, una figura muy familiar, muy querida, muy convocante para la generalidad de la gente, a pesar de que todavía se discute, ¿no es cierto?, todavía no está plenamente asumido, ¿no es cierto?, en los libros de historia, la verdadera afiliación de aquel niño. Y esto, María Elena, alguna vez, mi testigo favorita, pobrecita, que murió hace unos años, lamentablemente muchos de los testigos, ¿cierto?, han ido desapareciendo. Me decía, yo le tenía que mentir a mis alumnos, porque los manuales me imponían decir algo que contradecía esa tradición que yo había recibido de mi familia, de los antepasados de ella, los Báez, que fueron de los primeros pobladores, aquellos que contribuyeron a refundar Yapeyú después de la destrucción que sufrió la población. Y entonces, bueno, yo pienso que con el tiempo la verdad se va a saber, pero mientras tanto, ¿no?, la celebramos con la poesía y con el canto, como hacen ustedes. Te cuento, Hugo, les cuento que acá están llegando las compañeras de Chile. Ahora sí tenemos a los 3 países y un poco más. Tenemos al continente y vamos a tener a más, honrando a uno de los padres de la libertad y a la madre de ese padre. Bienvenida a las chicas de Santiago de Chile. Denise. Hola, muchas gracias. Disculpe la demora. No, sabíamos que estaban en un concierto. Sí, saludos a todos. Muchas gracias por estar. Me gustaría saber si alguien quiere hacer alguna pregunta, me parece importante, ¿no? Porque esta oportunidad no la vamos a tener a cada rato. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Chile, perdón, hay otra historia muy interesante y muy controvertida también hasta el día de hoy sobre la filiación de O'Higgins. Bernardo O'Higgins, ¿cierto?, por el lado materno, también tenía sangre mapuche, así como San Martín, ¿no es cierto?, sabemos que tenía sangre guaraní, y ellos se unieron en una causa compartida, con gran fervor, con gran sacrificio, contra otras, digamos, adversidades que encontraban en la sociedad, tanto porteña como santiaguina, que los maltrató bastante por su condición de mestizos. Esta es una historia que, bueno, yo pienso que les corresponde estudiarla, investigarla a los historiadores chilenos, donde hay polémica al respecto, pero creo
que es el mismo fenómeno, ¿no es cierto?, que se da en toda Sudamérica, donde también Simón Bolívar, ¿no es cierto?, tenía sangre afro, por un lado, donde Monteagudo, donde Gamarra, los próceres de la independencia de Perú, y muchos otros argentinos de los que no se habla, ¿no es cierto?, que llegan incluso hasta figuras políticas actuales, tienen esa mezcla de sangre que es lo que constituye, como decía antes, ¿no?, nuestra identidad americana. Pero bueno, quisiera que ustedes en todo caso comenten o me pregunten o agreguen lo que haya que contar para completar este tema, si es que todavía tenemos tiempo. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Puede levantar la mano. Helga. Solo agradecer y festejar tanto conocimiento a nuestra disposición, compartido. Así es. Así es. Helga quiere, gracias Berta. Helga y Gaby y Mónica también, ¿ustedes quieren hacer alguna pregunta? Bueno, no, solo comentar que a nosotros nos ha parecido fascinante la historia. Y definitivamente el conocerla a través de una canción es muy especial. Y comento que Hugo, como dices, ¿no? Esto hoy en día se conoce a través de poesía y canción. Y confirma que la música es poderosa, ¿no? O sea, guarda mucho poder el mensaje que una composición pueda tener. Y en este caso es revelador, ¿no? Y nosotras disfrutado mucho el aprendizaje porque realmente cantar desde un mensaje tan especial hace que todo tenga más sentido con la voz, ¿no? Entonces, nada más eso, agradecerte, Hugo, agradecerte, Virginia, por la invitación. Gracias, Mónica, qué hermoso lo que has dicho. A ver, esperen que tengo varias manos levantadas. Gaby, que se llama Renacer es un arte. Julio y Helga, ¿tenías mano levantada? ¿La bajaste? No, sí, la tenía levantada. Bueno, la primera. Sí, quería saber más. Tengo entendido que me han presentado todo un escrito para que esto se corroborara. Quería saber más sobre eso y además supongo que a esta altura se podría hacer un ADN y por qué no, qué es lo que impide que se lo haga. Bueno, la prueba de ADN se ha hecho en muchos países con respecto a personajes históricos importantes, con relación a Napoleón, al presidente Jefferson en Estados Unidos, en Venezuela con Bolívar, pero entre nosotros se ha levantado así la oposición, sobre todo de ese reducto conservador que es el Instituto Sanmartiniano, al que se le asignó alguna vez una función censora, ¿no? Y pretende ser, ¿no es cierto?, el verdadero intérprete de la historia de San Martín. Yo he polemizado con ellos y hay, creo yo, un sector incluso muy importante de los medios historiadores y académicos, ¿no es cierto?, que están en favor de hacer el ADN, pero tropezamos cuando se hizo la acción judicial, tropezamos con una laguna legal, que sí, yo también soy abogado, y esto fue un juicio que lo tomé como apoderado de la familia Alvear. También tengo una relación muy importante con la familia Cristaldo, pero a los Cristaldo les era más difícil probar toda la genealogía. En cambio, con los Alvear, aunque costó trabajo, logramos presentar todas las partidas, ¿no es cierto?, que a lo largo de 2 siglos
demuestran que los descendientes actuales son descendientes de don Diego de Alvear. Ahora, el pretexto que finalmente, ¿no es cierto?, nos bloqueó la acción para hacer el ADN es que no está legislado, ¿no es cierto?, la prueba de ADN, la prueba genética, y la jurisprudencia ha establecido, bueno, que corresponde entre descendientes directos. Y los descendientes actuales de don Diego de Alvear no serían descendientes de San Martín, sino de su padre natural. Bueno, esto en realidad es una especie de pretexto, ¿no es cierto?, de coartada. Pero lo que yo pienso que en definitiva prevaleció en la justicia argentina, como lamentablemente ocurre en muchos otros órdenes, es un espíritu conservador, ¿no? Y en el fondo racista, ¿no? Que sigue negando las vías incluso de investigación a las que tenemos derecho para conocer nuestra verdadera identidad como pueblo y más tratándose de don José de San Martín, a quien llamamos el padre de la patria, con lo cual Rosita Guarú vendría a ser la abuela de la patria, ¿no? Y quizá merecería, ¿no es cierto?, también tener su retrato entre las mujeres célebres y admiradas, ¿no es cierto?, de nuestra patria, de nuestro país. Y la madre del libertador, de uno de los libertadores de América, Claro. no solo de Argentina. La abuela de todos nosotros. Exactamente. Gaby estaba levantando la mano. Sí. Y Julio después. Bueno, sí, un poco yo había puesto en un comentario esto que estaba diciendo Hugo, yo había puesto, ¿se imaginan lo que sería que el libertador, el que nos liberó, sea un descendiente de originarios, siendo nosotros tan europeos para nuestra mirada de la historia? O sea, es muy difícil que se abra esa puerta. O sea, entiendo que se pongan trabas porque sería un cambio de paradigmas alevoso, ¿no? Genial, pero alevoso. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo no sé qué conocen ustedes, no sé el grupo que están presente en relación a lo que son las constelaciones familiares, que se están usando mucho para solucionar situaciones. Y el otro día, como estábamos en la previa de las elecciones y habíamos hecho un ejercicio, de trabajo personal de un grupo, se nos ocurrió constelar la Argentina. Y cuando constelamos la Argentina, figuraban como algo muy fuerte y como que era causa de todo lo que nos estaba pasando, el exterminio de los pueblos originarios. O sea, uno de los personajes representaba a los pueblos originarios, ¿no? Que justo era Virginia la que lo representaba así. Y entonces cuando te escuchaba, Hugo, perdón que te tutee, pero somos más o menos coetarios. Sí. Digo, cuando te escuchaba hablar de secretos, se me venía a la cabeza también los excluidos. O sea, en esos secretos empieza a haber excluidos. Una excluida de los honores que merecía es Rosa Guarú, por ejemplo. Y más allá de todos los otros excluidos que serían descendientes de San Martín, que los tenemos con otro apellido. Pero, entonces, es como difícil que nuestra patria encuentre un camino si no reconoce primero los secretos y las causas de nuestras enfermedades sociales. Entonces me parece interesantísimo todo lo que nos has contado. Bueno, y aprovecho para agradecerte muchísimo tu participación en esta reunión. Alguien dijo alguna vez que este caso de San Martín era como un caso de justicia poética, donde un descendiente de una India colonizada, ¿no es cierto?, por el reino, ¿no es cierto?, invasor, fue el que terminó consiguiendo la libertad de ese imperio dominante, ¿no? Y eso es, por otra parte, lo que explica
el misterio de la avenida de San Martín en 1812 desde España a América, porque a él efectivamente lo llevaron a hacer su carrera militar en la península, hizo una carrera brillante y en determinado momento dio un giro de 180 grados y se vino a pelear contra el rey, a quien había servido durante 20 años casi en Europa. Y esto solamente se puede explicar cuando él tuvo conocimiento por relacionarse con los Alvear, que estaban en ese momento en Cádiz, en España, cuando tuvo conocimiento, cuando pudo confirmar que su madre, ¿cierto?, era una india. Esta es la tesis que yo he defendido, además para demostrar la importancia que tiene esto para entender la historia del personaje de San Martín y su campaña, ¿no es cierto?, donde además hay una multitud de gestos de él, inusuales en otros personajes, hacia los pueblos originarios, la forma en que él los convirtió en auxiliares de los ejércitos de independencia, ¿cierto?, e incluso la fascinación de él cuando llegó a Lima, ¿no es cierto?, y fue saludado por el pueblo bajo como el vengador de los incas, ¿no? Algo que es como una señal también de la identidad americana, ¿no es cierto? Ese pasado de la gran civilización andina, de la cual San Martín fue un notable admirador. Y el pueblo guaraní, de cuya sangre, ¿no es cierto?, estamos convencidos de que él provenía, fue además también uno de los puntales del encuentro de los españoles y los americanos en Asunción, en Paraguay, en toda la zona de lo que luego fue la provincia jesuítica. Y además fueron también los fundadores de las ciudades más importantes de la época colonial, ¿no es cierto?, incluso de Buenos Aires. Pero bueno, es una historia que tiene que seguir siendo revisada y que no es fácil, ¿cierto?, remover los viejos prejuicios. Julio, creo que estás levantando la mano. Hola, doctor. Me gustaría pedirle si podría compartir una parte de su investigación que yo, en lo personal, así la autodomino como la paradoja que sufrió don Diego Alvear cuando regresó a Cádiz en 1805 y perdió a su familia, que creo que fue un hecho trascendental para acercarse a ese hijo que, digamos, que tenía que va a ese hijo, como se decía en esa época, ese hijo bastardo que era San Martín. Claro, bueno, la historia de los Alvear es que cuando regresa la familia, don Diego, sus 8 hijos y su mujer a España, hay un combate naval en el cual perece toda la familia, menos Carlos, bueno, don Diego y su hijo Carlos, que entonces era un jovencito de 15 años. Y luego, radicados en Cádiz, ¿no es cierto?, Carlos es el que toma contacto con José de San Martín, también radicado en misión militar en Cádiz, y fundan la Logia Lautaro, que es el comienzo, ¿no es cierto?, del proyecto de liberación americana. La historia tiene sus vueltas y sus idas y sus vueltas. Aquel incidente marítimo, ¿no es cierto?, bueno, fue la causa de la guerra entre España, Francia y España, que terminó con la batalla de Trafalgar y que fue el prólogo de la guerra de la liberación en América, porque España vio destruida su flota y eso impedía las comunicaciones con América. Bueno, por otro lado,
la historia de los dos hermanos de sangre, los dos medio hermanos, como dice la tradición familiar, Carlos y José, vuelven juntos a fundar la Logia Lautaro en Buenos Aires, ligada, ¿no es cierto?, con una red de logias revolucionarias, y luego se pelean y siguen caminos distintos. Hay una pelea fraternal, podríamos decir, ¿no?, entre los medio hermanos que optan por caminos políticos opuestos. Y sin embargo, bueno, terminan finalmente por distintas vías sirviendo a la causa de la liberación del continente, ¿no? Pero toda esta saga, ¿no es cierto?, todo el fenómeno incluso de la revolución de la independencia, no se puede entender si no se entiende que había un pueblo de mayoría de población mestiza, ¿no es cierto?, humillada, privada de derechos, que fueron los que se rebelaron y que son el pueblo que levantaron San Martín, O'Higgins, Bolívar, ¿no es cierto?, y los otros patriotas para los ejércitos que liberaron finalmente, ¿no es cierto?, a los nuevos países emancipados. Y más en esta época en la que la revolución burguesa mundial, la revolución liberal, ¿no es cierto?, que se extiende por Europa, adquiere un carácter propio, distinto, ¿no es cierto? Y no es solamente la transposición de las ideas abstractas de la burguesía europea. En América lo que hay es un espíritu de alcanzar su plena dignidad como personas, ¿no?, de un pueblo mestizo, de un pueblo, ¿no es cierto?, donde los pueblos originarios habían dejado una marca indeleble y que rechazan, ¿no es cierto?, la condición de inferioridad a que los somete el colonialismo. Bueno, creo que todavía estamos dando esa batalla, sobre todo en el plano cultural e intelectual, ¿no? Gracias, Hugo. Acá están llegando otras chicas más de Chile. Gracias, Julio. ¿Alguna palabra? Mónica ya habló. ¿Alguien desde Chile? María Nilda, acá tenemos una uruguaya, y por supuesto que también lo tenemos que mencionar a don José de Artigas. Sí, tenemos una historia muy, muy entrelazada y con muchas cuestiones en común. Y realmente, bueno, ha sido un placer escuchar este relato de una persona que está tan informada y tan consustanciada de un tema que me ha impactado y me ha gustado cantidad, y también fue a través de una canción que llegué a Rosa Guarú, a través de la música. Y bueno, también esto de los pueblos originarios es otro tema que me llega mucho y que me gusta escuchar todo lo que tiene relación con ello. Entonces, bueno, estoy realmente muy, pero muy contenta de haber podido de estar en esta reunión y de escuchar conceptos tan importantes, y bueno, agradezco haber tenido esta oportunidad. Yo quiero mencionar que la primera noticia sobre la madre india de San Martín nos llegó gracias a un gran historiador uruguayo, Reyes Abadí. Washington Reyes Abadí. Washington Reyes Abadí. Sí, sí. Que a pesar de su nombre norteamericano, era un gran nacionalista, digamos, ¿no?, americanista. Y él le contó esta tradición oral que había encontrado en los pueblos de la zona oriental del río Uruguay. Se la contó
a Metol Ferré. Y Metol Ferré se la contó a otro historiador que me la contó a mí un día que nunca me olvido, ¿no? Donde de pronto empezamos a hablar de la tradición de la madre india de Samadhi, y que fue el disparador de una búsqueda documental y que después nos fue llevando al final a encontrar toda una serie de otras pruebas, ¿no? Pero que empezó, ¿no es cierto?, gracias a ese relato oral, ¿no?, de transmisión popular que había escuchado Reyes Abadí en sus andanzas ahí por la costa del Uruguay. Si ustedes me permiten, antes de despedirnos, bueno, yo quisiera hacer dos cosas, que volvamos a cantar fuera de la grabación, eso sí. Y esta mañana, no sé, a mí me suena que tiene mucho que ver con lo que Hugo ha dicho. Encontré un texto que me llegó, no sé si por Instagram, de un escritor uruguayo a quien admiro mucho, que es Eduardo Galeano, y esto de cuándo por fin nos vamos a dar cuenta de que somos seres humanos, no que somos indio, europeo, negro, somos seres humanos. Y Galeano escribe este brevísimo texto que a mí me impactó mucho, más pensando que teníamos este encuentro hoy. Dice, tu Dios es judío, tu música es negra, tu auto es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasilero, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas. Soy tu vecino y todavía me llamas extranjero.